Buenos días. Nosotros somos el grupo conformado por Diana Abreu, Génesis Filpo, Natalia Beliar y su servidor Manuel Sosa. Y hoy les vamos a hablar sobre circulaciones especiales y su regulación durante el ejercicio. Entonces, la circulación pulmonar es aquella que lleva la sangre desoxigenada que llegó de los tejidos hacia el corazón. Lleva esa sangre desde el corazón hacia los pulmones para que sea oxigenada y luego la devuelve al corazón ya oxigenada para volverse a repartir a los tejidos. Entonces, en la circulación pulmonar tenemos dos tipos de circulación: una circulación de bajo flujo y alta presión y una circulación de alto flujo y baja presión. La de bajo flujo y alta presión es la que suministra sangre a la tráquea, al árbol bronquial, hasta los bronquiolos terminales y a la capa adventicia de las venas y las arterias pulmonares. Es de bajo flujo debido a que tiene un diámetro pequeño y es de alta presión debido a que son ramas de la aorta. Y la de alto flujo y baja presión son las que son dadas por las arterias y venas pulmonares, porque son las que circulan durante la circulación menor, valga la redundancia. Entonces, los pulmones, así como oxigenan la sangre, también necesitan sangre oxigenada para poder cumplir sus funciones, porque es otro órgano es un órgano como otro cualquiera. Entonces, esta irrigación y drenaje se da por los vasos bronquiales, donde están las arterias bronquiales, que le dan sangre oxigenada a los bronquios, y por lo tanto a los pulmones, y las venas bronquiales, que llevan la sangre venosa de los bronquiolos hacia la aurícula izquierda en el corazón. Es por esto que se da este shunt fisiológico, que es o cortocircuito fisiológico, que es donde se mezcla esta sangre oxigenada de las venas pulmonares que llega a la aurícula izquierda con esta sangre desoxigenada que llega de las venas bronquiales también a la aurícula izquierda. Y es por esto que podemos decir que la sangre que va a los tejidos no está 100% oxigenada. Entonces, las presiones cardiopulmonares hay diferentes. Obviamente está la presión de la arteria pulmonar, que en la sístole es igual que en el ventrículo derecho, tanto en el ventrículo derecho como en la arteria pulmonar. Esa presión es de 25 milímetros de mercurio. Pero en la diástole, la presión del ventrículo derecho baja de 0 a 1 milímetros de mercurio debido al cierre de la válvula tricúspide. Hace que esa presión del ventrículo derecho caiga completamente. Y en la arteria pulmonar baja hasta 8 milímetros de mercurio. Queda más alta debido a que la de la arteria pulmonar baja gradualmente. También debemos saber que tenemos una presión capilar de 7 milímetros de mercurio, que va descendiendo desde los pulmones hasta la aurícula izquierda. O sea, esto quiere decir que en los capilares hay una presión de 7, pero mientras va pasando ya a las venas pulmonares y luego a la aurícula izquierda, va disminuyendo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en la aurícula izquierda y en las venas pulmonares podemos encontrar una presión de 5 milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué sucede? Durante la inspiración, nosotros tenemos una presión pulmonar negativa y por lo tanto también de la arteria pulmonar. Esas presiones disminuyen y por lo tanto el retorno venoso aumenta, debido a que la sangre va desde donde hay más presión a donde hay menos presión, y debido a esa presión negativa de los pulmones, entonces el retorno venoso aumenta. Ahora, en la expiración podemos ver que la presión pulmonar y la de la arteria pulmonar aumentan y por lo tanto el retorno venoso disminuye debido a esta mayor presión que hay ahora en los pulmones debido al aire que entra. Esto se puede ver como un ejemplo en las personas que cantan, porque durante la expiración forzada, vamos a decir, se puede ver que podemos incluso llegar a expulsar hacia los tejidos hasta 250 mililitros de sangre.
y esto se da debido a esta expiración forzada. Se puede ver en los que cantan cómo las venas yugulares se distienden y se marcan en el cuello. Entonces, el flujo sanguíneo tiene diferentes formas de regulación. Entre ellas, podemos encontrar que en los vasos sistémicos, normalmente lo que ocurre es que a mayor concentración de oxígeno ocurre una vasoconstricción y a menor concentración de oxígeno ocurre una vasodilatación. Pero ¿qué pasa? En los vasos pulmonares sucede lo contrario. A menor concentración de oxígeno ocurre una vasoconstricción y a una mayor concentración de oxígeno ocurre una vasodilatación. ¿Por qué sucede esto? Esto sucede debido a que cuando hay menor concentración de oxígeno, como aquí, no va a haber un intercambio gaseoso eficaz. Por lo tanto, ocurre esta vasoconstricción para que la sangre se desplace de las zonas con menor cantidad de oxígeno a las zonas con mayor concentración de oxígeno y pueda haber un intercambio gaseoso eficaz. Entonces, en el pulmón, como en todas las partes del cuerpo, existen diferencias de presiones. Desde la parte de más altas hasta las más bajas hay una diferencia de presión a nivel medio de 23 milímetros de mercurio, que sería la presión a nivel del corazón. Entonces, ¿qué pasa? Por encima del corazón hay presiones más bajas, pudiendo llegando a ser hasta 15 milímetros de mercurio menores a las presiones a nivel del corazón. Por lo tanto, estas son zonas con baja presión. Y por debajo del corazón podemos ver que la presión aumenta, llegando hasta 8 milímetros de mercurio mayores que la presión a nivel del corazón. Entonces, por lo tanto, serían zonas con alta presión. También debemos saber que las presiones en los capilares, en el intercambio gaseoso en sí, hay dos tipos de presiones, tanto la presión capilar pulmonar como la presión alveolar. La presión capilar pulmonar es la presión que ejercen los capilares hacia afuera, lo que hace que se mantengan distendidos. Y la presión alveolar es la que ejercen el aire cuando entra hacia afuera también en los alvéolos, y esto hace que los capilares se compriman debido a la presión del aire que se ejerce. Los alvéolos se ejercen presión hacia afuera y se comprimen los capilares, no permitiendo, causando que no haya flujo, a diferencia de cuando están distendidos, que hay flujo. Entonces, si la presión capilar pulmonar es mayor que la alveolar, entonces los capilares se mantienen distendidos y hay flujo. Sin embargo, si la presión alveolar supera la presión de los capilares, como podemos ver en este ejemplo aquí, los capilares se cierran, se comprimen y no hay flujo. Ya sabiendo esto, para aclarar debemos saber que hay diferentes zonas de flujo. Está la zona 1, donde hay una ausencia de flujo en todas las porciones del ciclo cardíaco, tanto en la sístole como en la diástole. Esto significa que tanto en la sístole como en la diástole las presiones alveolares superan a las presiones capilares pulmonares y por lo tanto se mantienen comprimidos los capilares y no hay flujo. Ahora hay una zona 2, que es la zona de flujo intermitente. ¿Qué significa esto? Que durante la sístole hay una presión capilar pulmonar, hay un aumento de la presión en sí del cuerpo y por lo tanto hay un aumento de la presión capilar pulmonar. Entonces esto hace que los capilares se distiendan y haya flujo. Sin embargo, durante la diástole las presiones disminuyen, por lo tanto también la presión capilar pulmonar disminuye, llegando a caer por debajo de la presión alveolar, y cuando la presión alveolar supera la presión capilar, entonces es una presión hacia afuera que comprime los capilares y hace que no haya flujo. Y el flujo continuo, la zona 3, que es de flujo continuo, que significa que tanto en la sístole como en la diástole hay una mayor presión capilar pulmonar que una presión alveolar y por tanto se mantienen distendidos los capilares y hay flujo continuamente. Ahora,
ya entendiendo esto, podemos ver que hay diferentes zonas en los pulmones de flujo. En las partes altas o vértices hay un flujo intermitente. ¿Qué quiere decir esto? Como son zonas de baja presión, entonces durante la sístole aumenta esa presión. Por lo tanto, la presión capilar pulmonar es mayor que la presión alveolar. Pero durante la diástole, esta presión disminuye y como son zonas con bajas presiones, entonces la presión alveolar supera la presión capilar. Y esto hace que se compriman los capilares y no haya flujo. Ahora, en las bases de los pulmones, como son zonas con altas presiones, durante la sístole, tanto durante la sístole como durante la diástole, va a haber un aumento de la presión capilar pulmonar por encima de la presión alveolar. Y esto va a causar que los capilares se mantengan distendidos y haya un flujo continuo. Ahora, la zona 1, que es la zona donde hay ausencia de flujo, se da cuando hay una patología. Y la zona 3, en todas las porciones del pulmón, se da cuando hay ejercicio. Ahora, ¿cómo funciona la regulación durante el ejercicio? El ejercicio hace que el flujo sanguíneo aumente de 4 a 7 veces más de lo normal. Esto se da debido a que aumenta 3 veces el número de los capilares abiertos, aumenta la cantidad de los capilares distendidos y aumenta la velocidad de flujo. Y también, pero más levemente, aumenta la presión arterial pulmonar levemente. Entonces, como aumenta levemente, esta no tiene mucha influencia. Pero estas dos lo que hacen es que causan una disminución de la resistencia vascular periférica y por lo tanto hay menos resistencia al paso de la sangre. Por esto es que aumenta el flujo y por esto es que no aumenta tanto la presión arterial pulmonar, porque ya de por sí aumenta la resistencia y ya con esto aumenta el flujo. Debemos saber también que la dinámica pulmonar, que es fuerzas que existen de salida, tanto de salida como de entrada en los capilares. La fuerza total de salida en los capilares es de 29 milímetros de mercurio, pero las fuerzas totales de entrada son de 28 milímetros de mercurio, dando una presión neta que tiende a salir del capilar de 1 milímetro de mercurio. Ahora, ¿qué pasa? Que esa presión, ese líquido que tiende a salir del capilar, normalmente es drenado por los vasos linfáticos, por su presión negativa. Y también los líquidos que sobran en los alvéolos tienden a ser drenados por los linfáticos. Bien, yo les continuaré hablando acerca de las circulaciones especiales, donde aquí tenemos la circulación cerebral. La circulación cerebral tiene un órgano muy especial que es el encéfalo, ya que en muchos casos, incluso para tú determinar la muerte, suele depender de si el encéfalo es viable. La causa más habitual de lesión encefálica es alguna forma de alteración del flujo sanguíneo, y ese tipo de problemas puede aparecer como consecuencia de accidentes que afectan a las arterias cervicales o del encéfalo, por una oclusión de los vasos secundarios a procesos ateroscleróticos o por el aneurisma que se producen por desarrollo o desgarro de la pared de un vaso. El flujo sanguíneo encefálico permanece básicamente constante a lo largo de un amplio intervalo de presiones, donde la circulación cerebral y coronaria tienen la capacidad de compartir muchas características en común. El corazón y el encéfalo son dos órganos muy importantes para el ser humano, y estas tienen un índice metabólico elevado, extraen una gran cantidad de oxígeno de la sangre y su capacidad para utilizar el glucólisis anaerobio para el metabolismo es escasa. Esas son como las características que estos dos órganos comparten. ¿Cómo sucede en la vascularización coronaria? El encéfalo tiene un excelente poder de autorregulación del flujo sanguíneo con presiones arteriales que oscilan desde alrededor de 50 milímetros de mercurio hasta 160 milímetros de mercurio.
La vasculatura del tronco encefálico presenta la autorregulación más precisa y existe una buena autorregulación del flujo sanguíneo en la corteza cerebral. Eso es un dato muy importante en esta circulación, ya que al parecer hay diversos mecanismos responsables de la autorregulación vascular cerebral, donde aún no se ha identificado una sustancia específica que nos ayude a producir una autorregulación cerebral. Y un ejemplo de esto es que el flujo sanguíneo es normal. Independientemente de la presión arterial, se libera muy poca cantidad extra de adenosina, de potasio, iones de hidrógeno y otros metabolitos vasodilatadores. El aumento de la concentración de cualquiera de estas sustancias produce vasodilatación y un aumento del flujo sanguíneo. Esta vasculatura encefálica muestra respuestas vasculares miógenas y pueden utilizar este mecanismo como principal contribuyente a la autorregulación. Tanto las arterias como las arteriolas cerebrales participan en la autorregulación vascular cerebral y también en otro tipo de respuestas vasculares. La microvasculatura encefálica es extremadamente sensible a la vasodilatación por dióxido de carbono y iones de hidrógeno, donde las arterias cerebrales suelen dilatarse considerablemente como respuesta a un aumento del dióxido de carbono y el ion de hidrógeno, y se contrae si cualquiera de esas sustancias disminuye. Por eso se produce lo que es la contracción encefálica. Su vasculatura es la más sensible de todos los órganos a esos metabolitos, quizás porque la función neural se altera significativamente por la acidosis. El flujo sanguíneo cerebral aumenta en gran medida cuando aumenta las concentraciones de dióxido de carbono en el tejido encefálico o en el líquido cefalorraquídeo. Es posible que la hiperemia cerebral como consecuencia de la acidosis a la hipercapnia, la cual genera acidosis, sea un modo de lavar esas sustancias neurológicamente dañinas y eliminarlas del tejido encefálico. Tanto el dióxido de carbono como el ion de hidrógeno se forman cuando el metabolismo cerebral aumenta por potenciales de acción nerviosos, como durante la activación encefálica normal. Bien, ahora les continuaré hablando acerca del edema cerebral. El edema cerebral tiene como causa es como un exceso de líquido en el tejido encefálico, donde esto suele ser por diversos daños, como infecciones, tumores, traumatismos craneoencefálicos que causan una dilatación arteriolar general y hemorragias dentro del tejido encefálico por un ictus hemorrágico o un traumatismo. El encéfalo suele estar ubicado en una caja rígida que es el cráneo, por lo que se empieza a hincharse. La presión intracraneal aumentará extraordinariamente si ese obviamente se hincha. En cualquier caso, ya mencionado anteriormente, a medida que se eleva la presión intracraneal, las vénulas y las venas quedan parcialmente colapsadas porque la presión intravascular es baja. Cuando estos vasos se contraen, su resistencia aumenta y la presión capilar se eleva. La microcirculación y sistema linfático, esto hace que también se eleve y aumente la resistencia. El aumento de la presión capilar favorece la mayor filtración de líquido al encéfalo, lo que eleva aún más la presión intracraneal. El resultado final es un sistema de retroalimentación positiva en el que la presión intracraneal llegará a ser tan alta como para empezar a comprimir las pequeñas arteriolas y disminuir así el flujo sanguíneo. ¿Qué es la circulación cerebral? Hablar un poco sobre esto. El cráneo, tras el cierre de las suturas y fontanelas, se convierte en una estructura extendible y por tanto mantiene un volumen constante independiente de su contenido. La autorregulación cerebral opera en un rango de presiones entre 60 y 150 milímetros de mercurio,
manteniendo el flujo sanguíneo cerebral constante siempre y cuando el gasto cardíaco y la presión parcial de dióxido de carbono se mantengan constantes. El ejercicio atenuaba la pendiente de la relación entre la velocidad de la arteria cerebral media y la presión parcial arterial de dióxido de carbono. El flujo sanguíneo cerebral es muy dinámico y directamente dependiente de las presiones aórticas cíclicas que interactúan con los pulsos de presión retrógrada, proveniente de los impactos de los pies en el suelo. Así, al caminar, correr o pedalear, se produce un efecto hemodinámico continuo sobre el flujo sanguíneo del cerebro humano, por lo que podemos especular que estas actividades mejoran la función y perfusión cerebral y la sensación general de bienestar que se experimentan durante el ejercicio. La autorregulación cerebral se basa en la modificación de la resistencia vascular cerebral a través de vasodilatación o vasoconstricción, con el fin de mantener el flujo sanguíneo cerebral acorde a las necesidades metabólicas cerebrales de oxígeno en cada momento. Como se puede observar en la gráfica aquí delante, la presión arterial media disminuye y los vasos sanguíneos van a responder a una vasodilatación, y esto disminuye la resistencia vascular cerebral y permite que el flujo se mantenga constante. Ahora, si la presión arterial media aumenta, el vaso sanguíneo va a responder con una vasoconstricción, donde va a incrementar la resistencia vascular cerebral, impidiendo que el flujo aumente de una manera excesiva. Ya eso fue todo. Gracias.